Yo soy el documentalista jurídico y esto es Descifrando el Derecho. El día de hoy vamos a hablar con respecto a las objeciones. ¿Qué son las objeciones? Las objeciones son técnica de litigación oral del sistema acusatorio. Es la manifestación del derecho a contradecir en todo su esplendor, completamente en todo su esplendor. Que esto sirve para evitar que ingrese información al plenario y que se pueda convertir en prueba y finalmente este sea valorado en una sentencia condenatoria o absolutoria. Ahora bien, ¿en qué momento se da esto? Tenemos que situarnos en el momento del juicio oral, en lo que es actuación de los medios de prueba. Ahí, especialmente el interrogatorio cruzado, que viene a ser el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el redirecto y el contrainterrogatorio del redirecto. Esto se da básicamente cuando el Ministerio Público o la defensa técnica ha ofrecido o ya está en el plenario su testigo, el imputado, los peritos correspondientes y van a ser interrogados. Ahora, ¿cuál es la importancia? La importancia de las objeciones. Básicamente, como vuelvo a decir, evita que ingrese información. Y si está en el plenario y está en ese estadio de actuaciones probatorias, básicamente ahí se va a convertir en prueba. Vale decir, en un elemento probatorio cualitativo. Y eso no se quiere, porque finalmente tanto el Ministerio Público y como la defensa técnica tiene su teoría del caso. Y esa teoría del caso tiene que estar fortalecido básicamente en sus elementos de convicción, que finalmente en el juicio se va a convertir en prueba. Y esto va a ser valorado por el juez. Ahora, las objeciones, ¿a qué se hacen? Básicamente las objeciones son a tres. Objeciones a la pregunta, a las respuestas y a los alegatos finales o de clausura. Digamos, estamos en el plenario y el fiscal está interrogando, digamos, a un perito y este hace una pregunta, digamos, sugestiva. Está en un interrogatorio directo y hace una pregunta sugestiva, motivo por los cuales la defensa técnica tiene que estar atento y ahí tiene que decir: señor juez, objecione a la pregunta por sugestiva, y tiene que ser oportuno, específico y fundamentado correctamente para que el juez corra traslado al fiscal para que también haga su descargo correspondiente y finalmente el juez va a emitir una resolución fundada, infundada la objeción. Si declara infundada la objeción, tiene que contestar la pregunta. Pero si declara fundada, entonces el fiscal tendría que reestructurar su pregunta o hacer otra pregunta. Y se le cortaría que ingrese una información. Ahora, también puede ser, digamos, una pregunta impertinente, que no viene al caso. Una pregunta que no guarda con los hechos fácticos, no guarda relaciones, ninguna relación. Motivo por la cual puede ser impertinente, ambigua, inclusive puede haber una pregunta repetitiva, puede haber una compuesta, que puede ser algo confusa, o también, digamos, a los peritos no puede haber una pregunta narrativa, confusa, mucho menos capciosa. Tiene que ser directa. Si estamos en el tema interrogatorio, el fiscal, si interroga, tiene que hacer una pregunta directa y básicamente la otra parte tiene que contestar en base a la pregunta.
Si no es así, estamos en el siguiente supuesto, que es la objeción a las respuestas. Para esto, el abogado o el Ministerio Público tiene que estar atento. Si no está atento, va a ingresar una información que finalmente eso va a ser perjudicial. Si digamos el Ministerio Público pregunta A y el interrogado contesta B, inmediato la defensa técnica tiene que hacer objeción a la respuesta, porque no está contestando lo que le están preguntando. Entonces tiene que ser excluido para que esa información no ingrese al plenario y posteriormente no se convierta en prueba. Todo lo que ingrese al plenario en ese momento ya es prueba y va a ser valorado en su momento. Es por eso que es importante, vital, que se hagan las objeciones correspondientes en su momento adecuado. Como vuelvo a decir, tiene que ser oportuno, tiene que ser específico y sobre todo tiene que estar bien fundamentado. Si no está fundamentado, no es oportuno, de alguna manera va a ingresar esa información y eso es lo que se tiene que evitar. Ahora con el tercer supuesto, que viene a ser a los alegatos de clausura. Básicamente ya en los alegatos de clausura, que lo va a iniciar el fiscal y posteriormente la defensa técnica y antes de eso el actor civil, ahí se va a referir con respecto a todo lo que se ha probado. Y digamos, el Ministerio Público está haciendo referencia a algo que no ha sido probado. Entonces, nosotros al final, digamos, de los alegatos finales, se va a hacer objeciones parcialmente sobre ese estadio, sobre lo que no está correcto, para que sea excluido y no sea valorado en su momento. Por eso la importancia de estar nuevamente, y recalco y subrayo, que hay que estar atento y sobre todo preparado para que en su momento podríamos hacer las objeciones correspondientes para bloquear. ¿Por qué es eso? Las objeciones es bloquear que no ingrese una información que puede ser perjudicial para nuestra teoría del caso. Sabiendo que nuestros elementos de la teoría del caso es las proposiciones fácticas, son los elementos normativos y los elementos probatorios, que aquí van a ser vitales, porque acá ya es de fondo. Acá va a resolver si la persona es inocente o culpable. Y básicamente la teoría del caso, para poder fortalecer y para que pueda, digamos, llegar a su objetivo, a su pretensión, es que los medios de prueba o los elementos de convicción tienen que ser prueba, y eso tiene que ser objeto de valoración en su momento. Básicamente lo que podríamos decir en lo que es la sana crítica, que viene a ser la lógica, la ciencia y la máxima de la experiencia. Y de hecho que tiene que haber el silogismo probatorio y el silogismo judicial al momento que el juez pueda emitir su sentencia final. Por eso la importancia de saber las objeciones y saber en qué momento, en qué tipo de objeciones hay que plantear, para poder bloquear y evitar que ingrese información y que eso sea, digamos, que no sea perjudicial para tu teoría del caso. Yo soy el documentalista jurídico y esto fue Descifrando el Derecho. Muchas gracias.